este vídeo de hoy vamos a ver una cosa muy interesante, o por lo menos yo así lo creo, que es cómo apuntar bien, ¿vale? Todos habéis oído hablar de la bola fantasma, pero en la mayoría de los casos, por lo que veo, la gente no sabe aplicar bien esa técnica y falla los tiros igualmente. Y mucha gente dice que no sirve para nada. Bueno, el problema es que no se aplica bien porque no se debe confundir el punto de impacto con la bola con el punto que nosotros debemos coger como referencia para apuntar. Bueno, os lo voy a explicar bien en este vídeo y luego ya me comentáis. Bien, lo primero que debemos aprender a identificar es lo siguiente, la bola fantasma. Tenemos el punto de impacto, que es la zona justa donde golpea la bola fantasma, ¿vale? Que es el punto correcto para marcar la trayectoria del tiro. Luego tenemos el punto de bola, que es el punto del centro de la bola fantasma, ¿vale? Que es el punto correcto para apuntar. Para hacerlo correctamente debemos corregir esta diferencia entre el punto de impacto y el punto de bola y sacar una referencia a la banda opuesta apuntando al punto correcto. Si no realizamos esta corrección y utilizamos el punto de impacto para apuntar, lo más seguro es que fallemos el tiro al variar el mismo punto de impacto, que nos da un punto de referencia erróneo. Esto ocurre cuando se cogen mal las referencias y cuando hacemos el marcado cogiendo como referencia para apuntar el punto de impacto. Bien, para corregirlo, pues simplemente bola fantasma, debemos tener en cuenta ese centro de la bola y esa media bola hacia atrás que tenemos que coger como punto de referencia para apuntar, desde el cual trazaremos una línea recta hacia la blanca y eso nos dará el punto donde tendremos que mirar, en este caso, para apuntar, cogiendo como referencia un punto en la banda opuesta. En este caso, como veis, el punto de referencia es el diamante cercano. Haciéndolo de esta manera no se falla, siempre y cuando realicemos bien el tiro. Bueno, pues dicho esto, solo tenéis que recordar bola fantasma, centro de la bola fantasma, aproximadamente media bola detrás de la bola objetiva, trazamos línea y buscamos el punto de referencia correcto en la banda opuesta para encontrar la dirección a la que tenemos que apuntar. También debéis tener en cuenta que para un mismo tiro a una tronera de una bola objetiva, por mucho que variemos la posición de la blanca, o sea, por mucho que variemos la posición del tiro, siempre será el mismo punto donde tendremos que apuntar. Lo único que variará es el punto de referencia al variar la banda opuesta, dependiendo de la situación de la bola blanca. Bueno, pues es todo por hoy. Practicar esto que hemos visto y así podréis coger buen punto de bola y ya al final pues se acostumbra uno a hacerlo sin tener que estar, o sea, hacerlo automáticamente, ¿no? Sin tener que estar pendiente de si está apuntando bien o no. Lo notaréis mucho a la hora de meter bolas. Nada, compartir el vídeo, darle like si os ha gustado. Y aquellos que no estéis suscritos, pues bueno, pues como en el resto de vídeos os recomiendo que lo hagáis. Nos vemos en el próximo.